Saludos a todos, hermanos. Hoy nos reunimos por primera vez para hablar de Dios. Ese nuevo segmento que hemos propuesto para todos ustedes, para que podamos conocer y ahondar más nuestra fe. Que la distancia no nos limite el aprendizaje. Lo primero que debemos saber cuando vamos a la iglesia, no podemos presuponer hablar de Dios. ¿O de qué Dios estamos hablando? ¿Por qué? Porque la creencia en Dios no es algo propio y exclusivo de la fe cristiana católica. La mayoría o casi todos los sistemas religiosos del mundo tienen como su centro una creencia en Dios. Si buscamos en un diccionario la definición de la palabra Dios, vamos a encontrar primero que es un ser inmortal, segundo que es un ser excepcional y tercero que es un ser supremo. Pero esas definiciones, cuando hablamos del Dios de nuestra fe, quedan cortas. Entonces, por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 237, remite unas palabras acerca de Dios. Lo primero es que para nosotros Dios es un misterio. El Dios de nuestra fe, de la fe católica, es un misterio. Dice, el numeral 237 nos dice algo semejante como esto. La Trinidad es un misterio que solamente puede ser conocido si es revelado de lo alto. Entonces, esa es nuestra primera pincelada de hoy. Solamente podemos conocer a Dios si Dios se revela. Es decir, por ejemplo, algo muy famoso que usamos en el seminario para descubrir esto o para explicar esto es, por ejemplo, cuando yo tengo hambre. Hay algunas personas que obviamente el hambre se le ve en la cara, pero normalmente yo solamente sé que el otro tiene hambre si me revela tengo hambre. Por ejemplo, yo tengo un hijo en la casa de 23 años, adulto, un joven adulto, ¿no? Que tiene hambre, si no me lo revela yo no lo sé, por decirlo de alguna manera, por encontrar algún ejemplo. Eso es por una parte. Por otra parte, al saber nosotros que Dios es un misterio que solamente puede ser conocido si se revela, tenemos que saber entonces a qué la Iglesia Católica le llama misterio. Porque ¿qué pasa? Si buscamos en un diccionario la palabra misterio, que viene del latín mysterium y del griego mysterion o mysterium, tenemos algunas definiciones que son algo oculto, negocio reservado, cosas que tienen que ver como con lo escondido. Por eso, una persona que no conoce mucho de religión ni de fe, dice que la religión no entendemos nada. Y como no entendemos, no sabemos nada. Y no es así. Para la Iglesia Católica, la palabra misterio quiere decir sobrenatural. De hecho, San Pablo, cuando habla de misterio, habla de algo sobrenatural. Por ejemplo, la Eucaristía es un misterio que podemos conocer en parte sí y en parte no. Es un misterio grandísimo, que un pedazo de pan se convierte en el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero es un misterio en parte revelado y en parte oculto. Pero también es sobre todo algo sobrenatural. Por eso la ciencia divina, la teología, la ciencia de Dios es algo que supera nuestra fe, que supera, no la fe, supera sobre todo nuestra razón. Que esos son los siguientes puntos de hoy. Si decimos que Dios es un misterio, ese misterio, ¿hay posibilidad de conocerlo? Sería la primera pregunta. Entonces, si lo conocemos, ¿podemos hablar de ese misterio? Sería lo segundo. Tendríamos dos cuestiones más. Entonces, sobre la posibilidad de conocer a Dios, el Concilio Vaticano I, que se celebró en 1869, dijo que sí, que hay en el hombre una posibilidad de conocer a Dios. En teología, esto se llama que el hombre es capaz de, que el hombre es capaz de Dios. Es como si el hombre en su mismo ser estuviera habilitado para conocer a Dios. Pero ¿qué pasa? Dicen algunos grupos, hay tres posturas que son un poco contrarias a esto. La primera son un grupo de cristianos, en su mayoría protestantes, dicen que por el pecado el alma de nosotros, el alma nuestra, quedó tan herida, la imagen de Dios en el hombre tan herida, que el hombre no podía conocer a Dios, que se veía esa comunicación, esa posibilidad quedaba lacerada para conocer a Dios. Eso es lo primero. Lo segundo fue un grupo de católicos franceses en el siglo XIX
que dijo que el único conocimiento que podemos tener de Dios es estrictamente el de la razón, el de la tradición. El que ha pasado de la tradición católica, lo que se ha dicho, lo que han dicho los santos padres, lo que ha dicho Dios a través de la revelación, las Sagradas Escrituras, y lo que puede aportar el magisterio. Pero que el hombre, por la simple luz natural de la razón, no puede conocer a Dios. Esa es la segunda postura. Y la tercera postura nos habla de algo que nosotros conocemos hoy en día como agnosticismo. Eso no lo desarrollaré porque no es tan importante. Ahora bien, una cuestión. Hablamos sobre la posibilidad de conocer a Dios. ¿Es posible conocer a Dios? Sí. Ahora, la cuestión está, nosotros somos occidentales y tenemos una forma de pensar. ¿Cómo piensa un occidental? Un occidental, cuando va a definir algo, abarca las cosas, cuando las define, las determina. Por ejemplo, yo puedo decir silla y cada uno de nosotros tiene una definición de lo que es silla, una definición acabada, pulida. No hay ni más ni menos. Una silla es una silla y todo el mundo sabe lo que es una silla. Pero de Dios no podemos decir lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no es abarcable como una silla. Nosotros no podemos definir a Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Sencillísimo. Imagínense una gama de colores. Una gama de colores es infinita. Por ejemplo, para mí, Dios, yo puedo explicártelo que Dios es azul. Tú me puedes explicar a mí que Dios es verde, pero tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu amigo puede explicarte que para él Dios es rosado. Entonces, ¿qué cosa es Dios? O es azul, o es rojo, o es verde, o es rosado. Y no, Dios es azul, es verde, es rojo y es rosado. Dios es todo. Dios es una gama de colores. La particularidad de la gama de colores, ¿cuál es? Que es infinita. Nadie en este mundo conoce una gama de colores o todos los colores de una gama de colores, porque son infinitos y nosotros somos seres limitados. Ahora, sabiendo eso, sabemos que podemos conocer a Dios en cierta medida, pero no podemos abarcarlo. ¿Qué sabemos de Dios? Lo que dijo el Catecismo en el numeral 237. De Dios sabemos lo que Él ha revelado. Así de simple. Más o menos podemos confrontarlo. Muy bien. Ya hablamos de dos cosas. Hablamos de que el Dios de nuestra fe es un misterio, y entendiendo misterio en el sentido de algo sobrenatural. Segundo, que tenemos la posibilidad como hijos de Dios de tener algún conocimiento cierto de Dios. Ahora, lo tercero sería preguntarnos, si tenemos un conocimiento cierto de Dios, ¿podemos hablar de Dios? Y de nuevo decimos, la fe cristiana católica cree que el hombre puede hablar de Dios. Pero ¿cómo el hombre puede hablar de Dios? El hombre puede hablar de Dios por algo que llamamos en teología analogía. Analogía quiere decir que no es ni unívoco ni equívoco. ¿Y qué rayos es esto? Bueno, que no es del todo igual ni del todo desigual, que no es idéntico, pero tampoco totalmente diferente. Y ese trabalengua, ¿cómo lo explicamos? Es sencillísimo. Por ejemplo, hablemos de amor. Cuando yo hablo de que un padre ama a un hijo, puedo decir de Dios que Dios ama como un padre ama a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Que eso sería limitar el amor de Dios. El amor, la forma en que Dios ama no cabe en la mente del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres limitados, somos seres finitos, tenemos un fin. Dios es ilimitado, Dios es infinito, Dios no es abarcable. Entonces, de la única forma que podemos hablar de Dios es por analogía. La analogía, como ya dije, es lo que podemos atribuir a un hombre, pero de una forma eminente, de una forma máxima. Entonces, la forma de hablar de Dios, tercer punto de hoy, es la analogía. Entonces, para concluir, primero dijimos que el Dios de nuestra fe es un misterio. Segundo, que tenemos la posibilidad de hablar de Dios. Tercero, que podemos hablar de Dios, y esa forma de hablar de Dios es por analogía. Hoy, este ha sido nuestro pequeño clip, nuestra pequeña cápsula. Nos vemos en la próxima entrega para seguir hablando de Dios. Pasen buenas.